Sí, Bueno, entonces primero que todo les doy la bienvenida a la academia. Hoy vamos a trabajar la inducción de lo que es competencia lectora. Mañana trabajaríamos lo que es la inducción de razonamiento, ¿sí? Tengan en cuenta que la sesión de mañana será a las 5 de la tarde eh, para que se vayan programando. En la sesión de hoy les voy a mostrar, digamos, cómo es el material académico, qué es lo que vamos a trabajar y también vamos a hacer algún ejercicio eh, como de práctica o de calentamiento con respecto a la lectura, ¿sí? Y también, bueno, hay otra cosa y es que hay que dejar muy claro lo que pide la prueba de admisión, ¿sí? Recordemos que la prueba de admisión de la Universidad de Antioquia eh, son 40 preguntas de razonamiento y 40 preguntas de competencia. Y tiene una doble dificultad. A veces las personas, digamos que ven más dificultad en razonamiento, piensan que con conocer el idioma es suficiente para analizar las lecturas, pero pues ojalá fuera tan simple. De hecho, sí se puede decir que, según las estadísticas, que se pueden responder más preguntas correctas de competencia en promedio que las que se responden correctas de razonamiento. Pero el examen tiene una gran dificultad y es que el examen no califica por promedio simple. Es decir, no es que si yo voy a sacar 35 buenas o yo ya saqué 90, así no funciona el examen, ¿sí? El examen funciona diferente. Por ejemplo, si ustedes, y eso se los va a explicar mejor mi compañero Felipe, que es el que se va a encargar de razonamiento. A propósito, me introduzco, mi nombre es John Jairo Bocanegra, yo soy licenciado de la Universidad de Antioquia y también soy docente de la Universidad de Antioquia. Pero aclaro que no trabajo directamente en la elaboración del examen en la universidad porque si no, no podría estar dando este curso. Pero sí me ha tocado clases, ¿cierto? En diferentes momentos de mi estudio en la universidad con personas que efectivamente se dedican a elaborar el examen, ¿sí? Entonces, digamos que tengo conocimiento de primera mano con respecto a la prueba. Y volviendo a cómo se califica el examen, por ejemplo, si el examen de razonamiento está muy difícil, digamos que como no es promedio simple, no es que si yo respondo 20 preguntas de las 40 que tiene razonamiento, entonces ya voy a sacar 50. No, en razonamiento es diferente, porque en promedio la gente, digamos que de pronto responda 13 buenas. Si en promedio se responde 13 buenas, para la universidad 13 es el 50%. Entonces, como 13 es el 50%, si ustedes desean sacar, por decir algo, un 90, un 89, un 87, con responder 20 preguntas se podrían acercar a esa cifra tan alta, con responder 20 de las 40 buenas. Pero en competencia es al contrario. En competencia muchas veces las personas responden, dependiendo pues de la dificultad de la prueba, en promedio pueden ser 25, ¿cierto? Entonces, en lugar de 20 ser el 50%, ahí el 50% sería 25. O sea que para poder sacar un puntaje alto, tengo que responder casi todas buenas, casi que sacar la prueba perfecta. Esa es la dificultad de competencia. Por eso en competencia hay que tratar de responder absolutamente todas las preguntas de forma correcta. El margen de error es muy pequeño, 2 o 3 preguntas malas, máximo 5, para poder sacar un puntaje alto. Claro que el puntaje de corte depende de la carrera a la cual se van a presentar. Hay carreras de más demanda y que tienen un puntaje de corte muy alto, como por ejemplo medicina, eh, traducción también he visto que tiene corte alto. Bueno, eso lo vamos a discutir cuando tengamos la sesión de orientación profesional, donde, digamos, les voy a explicar cómo es el proceso de inscripción, los puntajes de corte, las materias que ve uno según la carrera, etcétera. Claro que eso va a ser cuando la universidad publique la fecha del examen de admisión, que todavía no lo ha hecho, porque la universidad publica eso y también va a publicar la oferta, es decir, qué carreras ofrece. La universidad no siempre ofrece todas las carreras. De un semestre a otro
puede haber cambios en la oferta. Hay carreras que sí se ofrecen como que siempre, como medicina, pero hay otras que a veces sí la ofrecen y puede que en un semestre no la ofrezcan, ¿sí? Eso se basa en el progreso de la carrera, en la cantidad de matrículas, etcétera. Se basa en varias cosas. Em, Eso con respecto a cómo se califica la prueba. Y eso se los digo porque a menudo la gente descuida, por ejemplo, competencia y después competencia les va mal en el examen. Ah, pero yo respondí 30 buenas, sí, pero ahí tenías que responder mínimo 35, ¿sí? Es, como les digo, es muy diferente a razonamiento, ¿sí? Precisamente por la misma dificultad, ¿sí? Por la variación en la dificultad. Entonces, también recuerden que el examen de admisión vale 50% vale competencia, 50% vale razonamiento. Es decir, cada una de las dos áreas aporta el 50% del puntaje total. Y uno pasa es con el puntaje total, ¿sí? Eh, no es que si saqué 90 en razonamiento y saqué 50 en competencia, entonces voy a pasar con ese 90 de razonamiento. No, ahí se hace un promedio entre las dos y puede que no le dé un puntaje muy alto. Entonces, a eso me refiero. No vayan a descuidar ninguna de las dos áreas. Tampoco les estoy diciendo que se dediquen solo a competencia y no se dediquen a razonamiento, sino que cuando, por ejemplo, yo les asigne alguna tarea para socializarla en la próxima clase, ese es trabajo que ustedes les deben meter, ¿cierto? Ustedes no pueden pensar que con las horas que le dedican en la clase es suficiente. Ustedes también deben dedicar un poquito de su tiempo libre para hacer las tareas que les pongamos, ¿cierto? Eh, Eso con respecto pues a cómo va a ser la dinámica y a cómo va a ser la entereza que ustedes metan, ¿sí? Porque digamos que la probabilidad de pasar a la U depende directamente del esfuerzo de ustedes, ¿sí? Nosotros no podemos presentar el examen por ustedes. Lo que sí podemos hacer es darles toda la información necesaria, incluso un poquito más de lo necesaria, y ya es cuestión de que ustedes le pongan ánimo, le pongan ganas y le pongan esfuerzo. Si es así, con toda seguridad la probabilidad de pasar es muy alta, pero si bajan los brazos, si se confían, ahí sí sería difícil pasar. ¿Sí? Bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Eh, a continuación les voy a mostrar cómo vamos a trabajar con la plataforma. Voy a compartirles pantalla, denme un segundo. En la plataforma, esta es la plataforma de competencia lectora, no la de razonamiento. En la plataforma va a haber un material de clase. El material de clase son los simulacros, que hay dos versiones, la versión 2 y la versión 1. Esta vez vamos a trabajar la versión 1 porque en el semestre pasado trabajamos la versión 2. Entonces, como hay personas que toman la garantía, entonces deciden pasar de un semestre a otro, por eso es bueno cambiar de versiones. Entonces, esta vez vamos a hacer la versión 1. Yo les voy a ir asignando los simulacros a medida, digamos, que vayamos avanzando en los temas. También hay una parte de orientación profesional, donde están documentos relacionados con ello. Hay otra parte donde dice ya competencia lectora, donde hay talleres y simulacros adicionales, donde hay lecturas, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay una colección de ensayos publicados por la Universidad de Antioquia, incluso un par de textos de ahí fueron utilizados para exámenes de admisión. Y digamos que tiene autores que son de los favoritos para usar en el examen de admisión. Y acá están los capítulos de cada una de las temas que vamos a ver a lo largo del curso, ¿sí? Esto también está, digamos, puede que yo modifique alguna cosa en el transcurso del curso según como vea la cosa. Puede que yo suba material o quite material de ahí. Pero en todo caso, acá están divididos pues por temas, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un capítulo que dice cómo leer los signos de puntuación y hay videos cortos. Cuando yo digo videos cortos son videos de 5 máximo, el video más largo que haya ahí puede ser de 16 minutos, pero entonces son en general videos cortos
hay unos talleres, ¿sí? Estos son videos cortos explicativos que son adicionales a la explicación que se da en clase. Es decir, esto es, por ejemplo, si ustedes desean repasar o también los pueden ver antes de la clase para traer preguntas, ¿sí? También, como ven, esto está dividido eh, por cada uno de los temas y ahí va a haber videos y pequeños talleres, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que les recomiendo, ¿sí? El primer capítulo que vamos a ver es el de pensamiento lógico. Ojo, no se confundan con razonamiento lógico, sino que esta es una forma como de abrir la mente, ¿sí? Porque la verdad es que nosotros estamos generalmente programados pues por la educación que tenemos, por los medios de comunicación, por las redes sociales, etcétera, ¿sí? Muchas veces la gente pone a seguir influencers que no han estudiado ni una vez en su vida. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es abrir la mente, aprender sobre todo a utilizar el pensamiento lateral y la mente abierta para poder aprovechar eso, para poder analizar bien los textos. Y esto no solo sirve para los textos, esto también les sirve para la parte de razonamiento lógico, para la parte matemática. Luego vamos a tener los signos de puntuación. A ustedes no les van a hacer preguntas acerca de los signos de puntuación en la prueba, pero son necesarios para leer. Y además los signos de puntuación también le dan un sentido al texto. Cuando yo me encuentro tal punto de puntuación, significa tal cosa. Entonces, para poder entender los textos que van a leer en la prueba, es necesario también manejar los signos de puntuación. La oración, eh, con respecto a esto, a ustedes tampoco les van a preguntar términos técnicos de la oración, pero para responder una pregunta de la prueba, yo la puedo abordar desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista sintáctico, que son las reglas del lenguaje, hay preguntas que yo las puedo responder utilizando eso, entonces por eso vamos a ver la oración, para entender también mejor los textos que están hechos, están construidos con oraciones. Vamos a ver niveles de lectura. Cada una de las preguntas que realiza la prueba de admisión se basa en un nivel de lectura. Vamos a ver significación, que ese es otro enfoque que uno tiene para responder las preguntas, que es desde el significado de las palabras. Y va a haber, de hecho, en el examen sí hay muchas preguntas que son directamente por un significado, buscando un sinónimo, una palabra para reemplazar otra. Vamos a hablar también de la comunicación. Esto es importante para entender la intención del autor, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de un texto? Vamos a ver también tipologías textuales. Eh, la universidad se basa en unas determinadas tipologías, ¿sí? Entonces es necesario ver esas tipologías textuales para poder entender los textos y va a haber algunas preguntas directamente por las tipologías textuales. También vamos a ver coherencia y cohesión, que es cómo el texto está construido, cómo una parte se une con otra. También, por ejemplo, dentro de los mecanismos de coherencia y cohesión están los conectores, que son palabras o expresiones que dan un sentido particular al texto. Entonces, para poder entender el texto bien, hay que manejar esos mecanismos de coherencia y cohesión. Análisis textual. Ha habido algunas preguntas, por ejemplo, acerca del tipo de párrafo o la intención de un párrafo. Entonces es bueno entender los tipos de párrafos y también la intención del autor, ¿sí? Más profundamente. Figuras literarias también, en algunos exámenes ha habido preguntas por figuras literarias. Hay algo que debo aclarar, ¿sí? En la parte de competencia lectora, yo les voy a explicar todos los temas de los últimos, qué sé yo, de los últimos 6, 7 exámenes, 10 exámenes, porque la universidad tiene un gran banco de temas. Entonces, por ejemplo, puede que en un examen pregunten figuras literarias y en el que sigue no. Puede que en un examen pregunten tal tema y en el que sigue no. Ellos he notado que rotan los temas, pero no de forma fija. Es decir, puede que 2 semestres seguidos pregunten el mismo tema o puede que en un semestre pregunten un tema y al siguiente no.
Entonces, como no hay una rotación fija, no podría afirmar, este tema va a salir, este tema no. Pero lo que sí puedo afirmar es que uno de los temas que les explique, o más bien, muchos de los temas que les va a explicar sí van a salir, pero puede que algunos no. También, ya para finalizar el curso, vamos a ver un poquito de lo que son las escuelas literarias para entender un poquito más profundamente los textos y también cultura general. Hay algunas preguntas que inquieren por la cultura general, ¿sí? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Bueno, también les voy a explicar algo. Cuando yo les deje un simulacro, eh, vamos a mirar uno, por ejemplo, digamos este simulacro 8, van a tener el texto y otra parte que es un formulario de Google. El formulario de Google es donde ustedes resuelven el simulacro y él les va a decir cuáles son correctas y cuáles no. Pero nosotros también vamos a tener un espacio para socializar las pruebas. Las primeras pruebas las vamos a socializar completamente. Ya más adelante, como ustedes van a ir viendo temas y les van a ir quedando claras algunas respuestas, entonces ustedes cuando avancemos en el curso, cuando vamos a socializar una prueba, ustedes simplemente me preguntan por las que no tienen claras, ¿cierto? Ay, ve, yo no entiendo por qué en tal número de preguntas está la respuesta, ¿sí? Ahí ya la socialización sería más hacia lo que no les quede claro, ¿cierto? Pero al principio sí va a ser completa. Ah, sí. Entonces, uno es el sintáctico, que es desde las reglas del lenguaje, que digamos esa es una alternativa. O sea, yo lo que voy a hacer es no enseñarles una sola forma de resolver las preguntas, sino varias formas de resolver las preguntas. Porque, digamos, entre más herramientas tengan, mejor les va. Si de pronto no la entienden desde este punto de vista, puede que la entiendan de otro. Entonces, la sintaxis, desde el punto de vista sintáctico, es desde las reglas del lenguaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por decir algo, bueno, si acá me están preguntando quién hizo tal cosa, sintácticamente, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando el sujeto de la oración. Si me están preguntando, ¿qué hizo tal persona? Sintácticamente, ¿qué me están preguntando? El predicado de la oración. Si me dicen, ¿dónde ocurrió tal cosa? Sintácticamente, ¿qué me están preguntando? El complemento circunstancial del lugar, que responde a la pregunta ¿dónde? Eso desde el punto de vista sintáctico, ¿cierto? Otro punto de vista es el punto de vista semántico, que la universidad, ese sí lo utiliza directamente, que es el de los significados. Es decir, si yo encuentro una serie de palabras en un texto y yo conozco el significado de esas palabras, obviamente voy a entender mejor el texto. ¿Sí? Entonces también les voy a explicar, por ejemplo, cómo obtener un significado aunque yo no me sepa el significado de la palabra. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo lo puedo inferir a través del contexto o lo puedo inferir desde la etimología, o sea, hay varias formas de hacerlo. Esa es la parte semántica, que es otro punto de vista. Y el tercer punto de vista, o el tercer componente del lenguaje, si se quiere, es el pragmático. El pragmático es el que se basa en la persona, en la intención, en el objetivo del texto. Por ejemplo, si yo conozco bien a un autor, ¿sí? O si yo conozco bien lo que quiere decir el autor, aunque yo no me sepa las reglas del lenguaje, aunque yo no entienda lo que es una oración, la sintaxis, yo puedo llegar a entender el texto de él porque es que yo ya lo conozco como persona, yo ya sé hacia dónde va él, yo ya sé lo que le gusta, yo ya sé cuál es la intención del texto. Entonces, ese es el otro punto de vista, el pragmático, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del autor al escribir el texto? ¿Qué quiso decir el que se inventó esta pregunta cuando hizo la pregunta? ¿Desde qué punto de vista está viendo el que se inventó las preguntas el texto? ¿Sí? Miren, competencia tiene una dificultad que no la tiene razonamiento. ¿Sí? En razonamiento 2 más 2 es 4. Ahí no hay pierde por ninguna parte. ¿Sí? En competencia no. En competencia no. ¿Por qué? Por ejemplo, quien hace el texto, para darles un ejemplo, una de las pruebas tenía un texto una de las pruebas de admisión, como yo he visto un montón,
tenía un texto filosófico que mencionaba a Kant, mencionaba a Aristóteles, mencionaba Hegel y así. Y quien se inventa las preguntas no es la misma persona que escribió el texto, ¿cierto? Hay, por ejemplo, dos pruebas de admisión que utilizan textos de Gabriel García Márquez, pero quien hizo las preguntas de la prueba no es Gabriel García Márquez. Entonces yo debo entender desde qué punto de vista el que se inventó las preguntas está viendo el autor, como que en qué tema hizo énfasis el que se inventó las preguntas para poder entender mejor esas preguntas, ¿sí? No es suficiente con analizar el texto. Obviamente tengo que analizar el texto, pero más que entender el texto, lo que debo entender es el punto de vista de las personas que se inventaron las preguntas. Otra dificultad, la otra dificultad que tiene competencia es que las preguntas de competencia, bueno, hasta donde yo tengo entendido, pues por las personas con las que recibí clase, que tengan que ver con el examen, las preguntas de competencia lectora las hacen entre 8 personas, ¿sí? Entonces, eso significa que no todas las preguntas fueron hechas desde el mismo punto de vista. Eso también es otra dificultad, ¿sí? Ahora, no estoy tratando de asustarlos y decirles que eso no se puede responder. No, obviamente se puede responder y se puede sacar un puntaje alto. Precisamente eso es lo que vamos a hacer, aprender a analizar eso, a analizar el punto de vista del que hace las preguntas. A ver, ¿qué más me dijeron acá? Entonces, pragmatismo es como Borges siendo cínico con lo que escribe, amando al Quijote y escribiendo ficciones. Algo así, es entender la intención del autor, ¿cierto? Lo que le gusta al autor. Mm, también entender, por ejemplo, la corriente literaria, porque eso ya da unos elementos. Volviendo a García Márquez, el realismo mágico. Ah, bueno, entonces este texto tiene elementos de la realidad que los mezcla con elementos ficticios o fantasiosos, ¿sí? Dándole un tono costumbrista, etcétera. Bueno, por decir algo. Esas son las tres formas entonces, o los tres componentes del lenguaje, que es la sintaxis, que son las reglas, eh, la semántica o la semiótica, que son los significados, y la pragmática, que es como el para qué, ¿cierto? La praxis, el llevarlo a la práctica. Bueno, yo utilizo estas palabras para qué, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de utilizar esas palabras? Esos son los tres puntos de vista. Entonces, como les decía, bueno, también aclaro otra cosa. Todos los simulacros son pruebas originales de la Universidad de Antioquia, todos menos uno. Creo que hay uno que es de nosotros, puede que haya otro, pero de resto, todos son pruebas originales de la Universidad de Antioquia. El simulacro final va a ser el último examen de admisión, ¿sí? O para medirse cómo están frente a la última prueba. Y van a ser de diferentes tipologías porque la universidad también pues utiliza diferentes tipologías. Eso con respecto a lo que vamos a trabajar, ¿sí? En todas las clases, otra herramienta que voy a utilizar y se las voy a compartir, permítame un momento. A ver, permítame un momento. Permítame un momento. Otra herramienta que puedo utilizar, por ejemplo, es plataformas, digamos, para hacer preguntas. Por ejemplo, como Quizzes, como Kahoot. Les voy a mostrar un ejemplo. Permítanme, yo les comparto.
acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Son plataformas donde yo les voy a poner, va a haber como dos tipos de talleres, ¿sí? Va a haber unos donde se remite solamente al tema que estamos viendo, ¿sí? En ese caso no van a ser preguntas originales de la U, sino que van a ser preguntas orientadas al tema que necesitamos conocer, pero obviamente tratando de entender cómo es el estilo de las preguntas de la U. También va a haber otros talleres que les voy a poner así para resolver con tiempo límite, que van a ser también exámenes que ha hecho la U o fragmentos de exámenes. Hay que aclarar otra cosa. Competencia lectora tiene otra dificultad en cuanto a razonamiento. Por ejemplo, cada pregunta de razonamiento, o máximo 2 o 3 preguntas, son independientes. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero sacar todas las preguntas de conteo de los exámenes, y conteo es uno de los temas de razonamiento lógico, yo lo puedo hacer y no tengo problema, ¿sí? En competencia es diferente. ¿Por qué? Porque competencia lectora, cada pregunta que se hace está anudada a un texto. Entonces, por ejemplo, si yo fuese a hacer un simulacro que sea, por decir algo, solo de refranes, ¿sí? Entonces yo quiero hacer un simulacro que sea solo del tema de refranes, que es una de las preguntas típicas del examen. Si yo hiciera 40 preguntas solo de refranes, tendría que meterle a eso por ahí 10 textos, ¿cierto? Si quiero utilizar preguntas originales de la U, ¿cierto? Si quiero utilizar preguntas originales de la U. Entonces, eso sería inapropiado, ¿cierto? Porque ustedes, por ejemplo, con la hora o la hora y 20 que tienen en la prueba para responder competencia, no les alcanzaría. Sería demasiado largo. Entonces, nosotros vamos a tener también 2 tipos de talleres, y es los simulacros, que son exámenes originales de la U. En esos ustedes pueden ver que en algunos les va a ir mejor que en otros, dependiendo de la tipología y también dependiendo de qué tanto hemos avanzado en los temas. Ustedes lo que tienen que mirar en las pruebas es que ustedes vayan mejorando el puntaje, ¿sí? Si para utilizar como uno de los objetivos, obviamente, es utilizar preguntas originales de la U, para utilizar esas pruebas, las pruebas tienen de todos los temas. Y yo no las puedo separar por temas porque entonces tendría demasiados textos y quedaría demasiado larga, ¿sí? Esa es la dificultad. Por ejemplo, en razonamiento sí no van a tener ese problema, ¿sí? Porque mi compañero pues no es sino sacar todos los del tema y hace la prueba y se las hace y va avanzando en el tema sin problema. En cambio, en competencia está esa otra dificultad. Por eso, aparte de los simulacros, yo les voy a poner talleres que eso sí son solo del tema en cuestión, ¿sí? Es muy importante que hagan esos talleres porque eso demuestra que van entendiendo el tema, ¿sí? Pero también ahí vamos a ir haciendo simulacros, que es como para ver cómo están a medida que avanzan frente a la prueba real, frente a la prueba tal como es. ¿Sí es claro? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bueno, ya lo otro sería como, vamos a hacer entonces ya como actividades, como también algo que me permita ver cómo están ustedes frente, eh, frente al lenguaje, frente al idioma, frente a la lectura. De una vez les digo, es bueno que tomen la práctica de la lectura. Ojalá, si ya, por ejemplo, ustedes tienen una práctica habitual de lectura, eso ya es mucho decir, eso les ayuda mucho para la prueba. Si no la tienen, deben tratar de tomarla, ¿sí? Ustedes dirán, pero es que no tengo tiempo de estar leyendo. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el examen de admisión, ustedes no les van a poner a leer un libro entero en el examen de admisión. El examen de admisión les ponen un texto que tiene una extensión menor a una página, ¿cierto? Puede que les pongan 2 textos, puede que les pueden poner entre 1 y 4 textos. No ha habido un examen que haya puesto más de 4 textos.
Pero cuando son 4 textos son muy cortos. Cuando es un solo texto puede ser de una página entera. Cuando son 2 textos, entonces pueden ser de media página cada uno o de 3/4 de página cada uno. Cuando son 4 textos, es un cuarto de página, generalmente cada texto. Entonces, ustedes deben acostumbrarse a leer textos así, cortos, no textos largos. Con todo el respeto que me merezca Gabriel García Márquez, a ustedes no les serviría de nada leerse, por ejemplo, Cien años de soledad o leerse El Quijote como único texto en todo, porque les digo, El Quijote tiene 1200 páginas. En todo el semestre solo leerían El Quijote, ¿sí? Y eso no es útil porque El Quijote es un solo autor, que es Miguel de Cervantes Saavedra, un solo estilo, que es el siglo de oro español, eh, un solo tipo de lenguaje, una sola tipología, que es el texto narrativo. Entonces, eso no sería útil. Ustedes lo que deben acostumbrarse es a leer ensayos cortos, a leer cuentos, a leer cuentos relativamente cortos, a leer artículos enciclopédicos cortos, porque así eso es lo que les va a salir en el examen. Y un artículo de esos, en el peor de los casos, usted se lo lee en una entradita al baño, ¿sí? Mata a 2 pájaros de un solo tiro. Entonces, acostúmbrense a leer, saquen un rato diario, sí, y estoy hablando de un rato 5 minutos, porque eso es lo que se demoran leyendo una cosa de esas, máximo 10, para leer. Si se acostumbran a eso les va a ayudar mucho, ¿sí? Pero no lean eh, simplemente sin entender, es decir, lean con un diccionario a la mano, ¿sí? Eh, Ahora, no es que tengan que comprar un diccionario, de hecho les voy a compartir, ya que estamos acá, les voy a compartir el diccionario que utiliza la U, que es el diccionario de la RAE. Y eso está digital, ¿sí? Les voy a compartir el link. Se los voy a compartir en el chat y se los voy a mostrar cómo funciona. Dame un segundo. Se los voy a... A ver, ya lo están viendo. Sí, ya lo están viendo. Entonces, miren, acá dice diccionario, ¿cierto? Acá hay unos tipos de diccionarios, pero en realidad es el que necesitan ver es el diccionario de la lengua española. Ese es el que necesitan, ¿sí? Y acá, por ejemplo, pueden poner cualquier palabra, ¿cierto? Por ejemplo, pongamos una rarita, exacerbar, exacerbar. Entonces usted le da en la lupa y ahí ya le va a salir el significado de exacerbar, ¿sí? O sea, lean con un diccionario a la mano, porque de nada sirve que yo lea una palabra y yo no sepa qué es, ¿sí? Entonces acostúmbrense a leer. A medida que vayan leyendo, se van a dar cuenta que cada vez necesitan usar menos el diccionario, ¿sí? Acostúmbrense a leer, acostúmbrense a leer. Obviamente yo también les voy a poner pues textos para leer, ¿sí? Pero yo no tendría que obligarlos a leer. Es bueno que lo tomen como parte de ustedes, ¿sí? Que lo asimilen como una parte de su ser, porque eso no solamente es bueno para la prueba de admisión, sino para la vida, ¿sí? Y es mejor que lean libros a que vean influencers o TikTokers, ¿sí? Obviamente son más entretenidos, pero son más vacíos. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Listo. Dame un segundo que vamos a hacer un ejercicio, pero entonces, como me tocó reiniciar el computador, se me quitaron todo lo que estaba listo. En un segundo yo lo alisto de una.
Bueno, les voy a compartir algo de menos un segundo. Ah, bueno, también. Sí, claro, claro que sí. Ahora les doy la lista de autores. Precisamente les voy a mostrar uno de los libros que les voy a compartir o que están ahí en la plataforma, que son unos ensayos de la U. A ver, yo lo comparto. Este es del 2023. Voy a mirar si ya salió. A ver, porque la primera edición fue en el 2019, después sacaron en el 2023. Tengo que mirar. No reconozco que no he mirado este año. Tengo que mirar si de pronto hay una nueva edición. Uno como ya sabe dónde buscar. Entonces, miren, ese se llama Selección de ensayos, leer y releer, ¿sí? Eso es de la Universidad de Antioquia. También les aclaro que, bueno, entre otras cosas, yo he tenido la oportunidad de escribir para el periódico El Mundo y también para la Universidad de Antioquia. Tengo algunos libros ahí. Pero yo no, digamos que no me parece como correcto utilizar mis propios textos. Utilizaré poquitos míos, ¿sí? Y además porque yo no he salido en el examen, entonces no es lo ideal. Lo que les vamos a mostrar sobre todo los que se han salido en el examen. Entonces, miren, acá, por ejemplo, está el índice. Esto es lo que contiene. Son textos relativamente cortos, de 2 o 3 páginas. Normalmente la U utiliza este tipo de textos y entonces digamos que utiliza 1/3 del texto. ¿Sí? La universidad raras veces ha cogido novelas. Que yo sepa, 3 veces. 3 veces ha cogido novelas. ¿Sí? Pero obviamente coge un pedazo cortico de la novela. Esos son muy difíciles. Los que, la verdad, les soy sincero. Esas pruebas, cuando cogen un fragmento de novela, es muy difícil. A menos de que usted se haya leído la novela. Porque si usted se leyó la novela y lo tiene claro, eso le ayuda mucho. Pero si no, eso lo puede enredar un poquito. Bueno, acá, y de hecho, esos ensayos son típicos. O sea, son típicos de cómo pregunta el examen, de los textos que cogen. Estos todos son textos argumentativos, ¿sí? El examen no es que siempre coja argumentativos. Utiliza textos narrativos, argumentativos, expositivos. Hasta ahora no ha utilizado un texto que sea solo descriptivo, pero sí ha habido párrafos descriptivos. Entonces aquí están algunos autores. Por ejemplo, Baldomero Sanín ha salido en el examen, de los que están aquí. Eh, María Teresa Uribe también ha salido. De Baudelaire. No, Baudelaire, que yo me acuerde, no. A ver, ¿cuál otro ha salido de acá? Alguna vez me pareció que utilizaron a Emerson también. Bueno, Carlos Gaviria lo han utilizado. Y aquí hay otros que, aunque no los han utilizado todavía, los podrían utilizar fácilmente. ¿Sí? O sea, este es el estilo del texto que le gusta a la U. Por eso, y tengo también otro que es del 2019 que tiene otros ensayos. Incluso hay textos de ese que han salido en el examen. Eh, y son textos relativamente cortos. Sí, miren que esto se lo lee uno rapidito, porque son corticos. Por eso no recomiendo leerse una novela. Pues, es que yo voy a dedicar este semestre a leer una novela. La verdad, para el examen no. O sea, para la vida o para ti o que te guste bien. Pero que para el examen no. Para el examen acostumbres a leer es este tipo de textos. O también cuentos. Yo también tengo una selección de cuentos que también, digamos, parecido a lo que he visto en la U, aunque en los textos narrativos se ha sido muy variado. Ahí sí no hay como un estilo único, ¿no? Ahí sí ha sido muy variado en los textos narrativos. Entonces también vamos a ver algo variado con respecto a los textos narrativos. Ah, bueno.
Listo, entonces ahora ya pasemos a algo práctico. No sé si tengan alguna pregunta. Ah, sí, los autores. Vamos a ver los autores. Los autores, voy a escribirlo. Eduardo Galeano. Daniel Samper. Eduardo Galeano, Daniel Samper. Hay dos Daniel Samper. Daniel Samper y Daniel Samper Pizarro. Es que de hecho los Samper muchos escriben. Hay otro también que escribe que se llama Nicolás Samper. Son todos de la misma familia, escritores. Pero a Nicolás sí no lo he visto que lo publiquen en la U. Estoy hablando desde el 2004 hasta acá, que es los exámenes que conozco. Antes del 2004 la verdad no. Y es bobada pues ver tan allá, porque por ejemplo hay temas que ya no utiliza el examen. Sí, eso va variando. Hay temas que sí definitivamente ya como que dejaron atrás. William Ospina. En el otro libro de ensayos hay textos de William Ospina. Alberto Salcedo Ramos. Gabriel García Márquez. Héctor Abad Facio Lince. Que haya salido pues más de una vez. Bueno, esos son los que se me vienen a la mente ahora. Que haya salido más de una vez, ¿sí? Porque hay otros que han salido de a una vez, por decir algo. ¿Sí? Ese Héctor me faltó tilde en la E. Ahí les ofrezco una disculpa. Listo. No sé si tengan otra pregunta. Bueno, si no, entonces pasemos a algo práctico. Se los voy a mostrar primero y luego se los comparto por el chat. Ese está en la plataforma que utilizamos para el curso. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Esto es para ver cómo están con respecto a la lectura. Bueno, miren, esto se los voy a subir al WhatsApp, ¿sí? Se los voy a subir al grupo de WhatsApp y también lo voy a subir al canal de WhatsApp. Esta se llama actividad de acusación, ¿sí? Vamos a utilizar un área del conocimiento que utiliza mucho el lenguaje. Entonces, por eso nos sirve bastante. Entonces, miren. Esperen, yo me ubico otra vez. Sí. Voy a ponerlo más grande. Entonces, miren. Objetivo. Reforzar la lectura comprensiva con atención en los detalles. Es muy importante, sobre todo, digamos, en el nivel inferencial. Sí, en el nivel literal no tanto, pero en el nivel inferencial es muy importante la minucia, ser minuciosos al leer un texto, ¿sí? Porque ahí es donde yo me doy cuenta qué es lo que se lee entre líneas, ¿sí? Entonces, las habilidades que se pueden desarrollar con este ejercicio: la atención, la lectura minuciosa, la deducción, la argumentación, la contraargumentación, la elaboración de hipótesis y el seguimiento de instrucciones. Entonces miren las instrucciones. Ya les voy a explicar el ejercicio que vamos a hacer. Las instrucciones. Lea detenidamente los documentos. Yo ya se los voy a pasar por el chat. Código Penal de Colombia, pero es solamente una página para que no se vayan a asustar, pues el Código Penal es un mamotreto, pero es solamente una página, la que tiene que ver con el delito de homicidio. Otro texto que va a ser hechos, testimonios y pruebas,
¿sí? Con respecto a un caso en cuestión, ¿sí? Y apenas ustedes lean los hechos, testimonios y pruebas y la página del Código Penal, van a hacer lo siguiente. Suponga que usted es un fiscal asignado al caso y debe acusar a la sospechosa, porque es una sospechosa, de uno de los artículos del Código Penal, ¿sí? De la página que les voy a compartir, ¿sí? Eso va del 103 al 110, si no estoy mal. Tenga en cuenta los perfiles, los testimonios y las evidencias, porque también hay unas evidencias, para hacer la acusación adecuada que concuerde con lo anterior. Tenga en cuenta que solo se puede acusar de un tipo de homicidio y de los agravantes correspondientes si lo considera adecuado, ¿sí? Entonces, primero van a tener 10 minutos para leer los documentos, luego van a tener 15 minutos para decidir de qué van a acusar, ¿sí? Y deben justificar por qué van a acusar de ese delito. ¿Qué justifica que acusen de ese delito? ¿Sí? Ya lo otro tal vez no es necesario que lo hagan. Eso depende de cómo nos vaya con el tiempo. Elabore una pregunta para cada una de las personas de interés que considere que ayudaría en su acusación. Como, bueno, yo más bien diría que una sola pregunta a alguno de los testigos. Como una pregunta que ustedes digan que es necesario hacer para tener claro lo que pasó. Entonces, ahora les voy a mostrar qué es lo que van a leer. Acá está el texto que deberían leer, ¿sí? En ese texto están los hechos, o sea, lo que ocurrió, ¿sí? Luego van a estar las personas de interés y los testimonios. Ana Tales es la acusada, ¿sí? Este es el perfil de ella, es decir, a qué se dedica, cuántos años tiene, etc. Este es el testimonio que ella dio. Luego tenemos una de las testigos, doña Jesucita, ¿sí? Este es el perfil de ella, qué tipo de persona es, etc. Este es el testimonio que dio. Y esta es la tercera persona de interés, solamente son tres. El detective. Este es el perfil del detective y este es el testimonio que dio. Y finalmente hay unas pruebas, ¿sí? Un cuchillo con sangre de la víctima en su hoja y con hojas del acusado. Tan. Unos guantes de látex con sangre de la víctima y encontrados en poder del acusado. Un pedazo de latón con sangre de la víctima en la cual no se encontraron huellas y 102 gramos de marihuana. Ustedes deben leer este texto, ¿sí? Y también deben leer el Código Penal. Como ven, es una paginita, pues. ¿Para qué? Para saber de qué van a acusar. Entonces, van a leer el Código Penal. Por ejemplo, el 103 es el homicidio simple, pero es matar con intención de matar. ¿Sí? El artículo 104 son circunstancias de agravación, pero solo para el 103. Es decir, si ustedes acusan del 104, por ejemplo, a ver, por ejemplo, no vea, yo acuso del 103 y el 104 agravación, numeral 4, por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil, o sea, motivo despreciable, ¿sí? O por otro motivo despreciable. Es decir, no, es que es un agravante porque es que fue una asesina a sueldo, a ella le pagaron por matar, entonces es un agravante, ¿sí? Con base en las pruebas y en los testimonios, ustedes deben escoger si, por ejemplo, si van a acusar del 103 y si consideran que hay un agravante o no. Si ustedes consideran que no hay agravantes, entonces no. Luego tenemos el 105, que en el 105 la intención es hacer daño, pero no era matar. No, es que yo me dio rabia, peleé con él, yo no quería matarlo, pero le di un mal golpe y lo maté. Por ejemplo, eso es lo que sería homicidio preterintencional. En cambio, en este homicidio simple, ahí sí hay intención de matar.
El 106, homicidio por piedad. Ah, no, es que estaba sufriendo mucho, entonces lo maté para que dejara de sufrir. Eso sería homicidio por piedad, que de todas formas es un crimen. Está la inducción o ayuda al suicidio. No, es que esa persona quería suicidarse, entonces yo le ayudé a que lo hiciera. ¿Sí? Está el 109, homicidio culposo. Ah, no, yo no quería matar, yo quería ayudar, pero se murió. ¿Sí? El 110 son circunstancias de agravación, pero para el 109, ¿sí? No para ningún otro. Es decir, el 105 no tiene circunstancias de agravación, el 106 no tiene circunstancias de agravación, el 107 no tiene circunstancias de agravación, el 109 sí tiene circunstancias de agravación que están en el 110. Entonces ustedes, si acusan del 103, no pueden acusar del 105 ni de ningún otro, solamente podrían del 104. Si acusan del 105, no pueden acusar de ningún otro. Si acusan del 106, no pueden acusar de ningún otro. Si acusan del 107, no puede acusar de ningún otro. Si acusa del 109, podría acusar del 110 porque hay agravación para el 109. O puede que simplemente usted diga que no hay agravación y solamente el 109. Entonces, lo que deben hacer es, vuelvo y les digo, leen los hechos, los testimonios, leen esta paginita del Código Penal, ¿sí? Y luego, basados en los hechos, testimonios, pruebas y en el Código Penal, van a escoger de qué acusan. Ah, no, vea, yo acuso del 103 y del 104, numeral 4. Acuso del 103 y del 104, numeral 5. O así. Ah, ¿que por qué? Por tal prueba y por tal cosa que se dijo. ¿Sí? Sí es claro lo que deben hacer. En el derecho se utiliza mucho el lenguaje, por eso es un buen ejercicio para trabajar eso. De hecho, yo lo hago también lo hago presencial, lo he hecho presencial, y ahí sí ya alguien interpreta a los testigos y alguien hace el papel de la defensa y otros de la fiscalía, y es muy divertido. Y ahí también les agrego las objeciones, en este caso no es necesario porque pues al ser así online es difícil montar todo eso. Entonces esta vez es solo un ejercicio de lectura. Ustedes solamente van a hacer el papel de fiscales y escoger muy bien, traten de escoger muy bien de qué se le puede acusar eh, a Roxana, o a Ana, más bien a Ana Tales. Listo, entonces les voy a compartir eso por el WhatsApp. Denme un segundo, yo se los comparto. Bueno, ahí ya lo compartí en el grupo y lo voy a compartir también um, por el canal, pues porque la clase de hoy es abierta, entonces lo compartí en el canal.
Ya había un problema. No me lo deja compartir por el canal. Porque no deja compartir documentos por el canal. Voy a tratar de compartirlo entonces por acá. Vamos a ver si acá me deja. Vamos a ver si acá me deja. Ah, solamente deja de a uno, no me deja subir varios al tiempo. Bueno. Listo. Sí lo pueden ver en el chat, sí lo pueden descargar desde el chat. Quienes no estén en el grupo de WhatsApp de pronto. Bueno, no hay negación. Y los que sí están en el grupo de WhatsApp, cuéntenme. ¿Sí lo pudieron ver? ¿Sí les abre? Listo. Entonces, lean muy bien y escojan muy bien de lo que van a acusar. Y recuerden, y piensen en cuál es la justificación de acusar de eso. Entonces, yo diría que en 15 minutos, no, en 10 minutos les pregunto cómo van. Son las 7:05 a las 7:15.
Sí. Ah, bueno, pero lo importante es que se vean el grupo de WhatsApp. Acá era para los que de pronto no estaban en el grupo de WhatsApp, pero no entiendo por qué no deja, la verdad. No sé para qué entonces tiene esto la opción de mandarlo por el chat, pero bueno.
Bueno, cuéntenme cómo van. ¿Ya tienen acusación? ¿O hay alguien que todavía no? Si hay alguien que todavía no, dígalo de una vez para esperar un ratico más. Listo. Te esperemos otros 5 minutos. A ver cómo van.
Bueno, cuéntenme cómo van. ¿Todavía no? ¿O ya? ¿Hay alguien que no? Bueno, sí, ya entonces vamos a socializar. Cuéntenme, mm, ¿quién tiene ya una acusación? ¿De qué acusaría? Puede escribirlo en el chat o lo puede decir verbalmente como desee. Solo es que diga el número del artículo. Artículo 109, sin agravantes, homicidio culposo. Listo. Voy a esperar. Por ahora no me digas todavía la justificación. Esperemos los demás que dicen. ¿Los demás de qué acusarían? ¿Los demás? ¿También sin agravantes, Dana? Ok. ¿Los demás? Ah, listo. Listo. 103, 104, numeral 8. Listo. Por ser menor de edad. Ok. Todavía me faltan más. Valeria, Sofía. ¿Ustedes de qué acusarían? Listo. Es que recuerden que el 110 es una agravación del 109. Es decir, si escoges el 110 es porque tuviste que escoger el 109. Entonces no es que estés entre uno y otro. Listo. Bueno, homicidio culposo. La mayoría están con culposo. Listo. Sí, no hay problema. Y me falta Andrea, tal vez. Bueno, miren. Empecemos por las minorías, ¿cierto? En este caso digo que minoría porque fue la única persona que escogió uno diferente. Entonces vamos con la justificación de, de Sofía. Ah, no, esperen. ¿Quién fue el que dijo 103? Ah, 103 es Tomás, ¿cierto? Tomás. Cuéntame, Tomás, en qué te basas para acusar del 103?
¿En qué pruebas o en qué parte del testimonio? Se puede hablar, bueno, voy a hablarles para no Claro, escribir. claro, dale. Listo, a ver. Voy a poner, uno, la parte del velón. La, eh, el testimonio de la señora, ¿cómo se llama? De Jesucita, dice que se encontró un velón al lado de la cena, ¿no? Si se supone que creemos que el velón fue con lo que se quemó el cuchillo, entonces, ¿por qué no se especifica en la parte del testimonio de Ana, ¿cierto? Del por qué el cuchillo se quemó en la cocina. Claro, dice, fui a la cocina y cogí un cuchillo y lo quemé. ¿En qué parte se especifica eso? Y la otra, que también es como parte de pregunta, que en qué parte de una praxis médica se hace la inferencia de que se puede coger un cuchillo no especificado sin desinfectar para hurgar en una herida de una persona. En este caso, la persona que, pues, el cadáver, ¿no? Esas son como las dos incongruencias que encuentro. Otra incongruencia, pero es más textual. En el testimonio se menciona un guante, pero la acusada dijo guantes. Entonces, bueno, ahí no sé si es una disparidad, porque se dijo, Pero se sí, pero encontró. recuerden que ahí también aparecen las pruebas, lo que se encontró, ¿sí? Y en las Ah, ok. pruebas está el cuchillo, los guantes de látex, ahí se ve que son 2 guantes, está el Ah, pedazo de bueno. latón y está la marihuana, ¿sí? Ok, sí. Sí, Entonces, hay que bueno, fijarse ya también. está por la parte textual, pero Yo les sí. decía que también debían fijarse en las pruebas, ¿cierto? Bueno, ahora, por ejemplo, los que decidieron acusar por el 109, ¿qué explicación darían para el cuchillo y para el velón? ¿Alguien desea decir? Dale, Sofía. Pero yo tengo una pregunta para Tomás. Sí. ¿Me puede volver a decir por qué considera el velón como parte de las evidencias o de la prueba de que ella pues hizo, bueno, por las que eligió el artículo 103? O sea, te están preguntando. No, no, yo le dije que el velón fuera evidencia, sino que si se basa en el testimonio de la señora, que la señora sí dice que hay un velón, no sé si no se encuentra o no se especifican las evidencias. Bueno, hay como la diferencia, ¿no? Supongo yo. Ya, enseguida les explico todo. Dana, cuéntame. Yo tengo varias preguntas. Sí, Sí, pues se supone que encontraron la marihuana, nos deberían también como especificar si en la persona, pues en la acusada, si encontraron como, ¿cómo se dice eso? Como sustancias, ¿cómo se dice? sustancia. Psicoactivas en el cuerpo de la sospechosa. Primero que todo, porque pues si lo encontraron, debieron haber hecho esas pruebas y no nos están especificando si se estaba bajo eso o no. Ok. Segundo, ¿cómo encontraron huellas? Aunque puede que sí, puede que no. ¿Cómo encontraron huellas en el cuchillo si se supone que antes de coger el cuchillo la persona tenía los guantes ya puestos? Sí. Bueno, Y tercero, sí, para acusar a todos. En la parte del detective también dice que la niña estaba sucia, tenía los pies sucios, como si hubiera caminado harto hasta llegar al apartamento. Y como la señora Juan Jesucita no escuchó ningún ruido cuando la niña estaba como llegando a ese piso. ok, bueno. Yo creo que lo de el cuchillo tiene una explicación. Vamos a ver si alguien me la da. ¿Cuál sería la explicación para que haya huellas en el cuchillo aunque ella tenía guantes de látex? Que lo cogiera antes de ponerse los guantes. En este caso, pues, o sea, obviamente sí, ¿cierto? Obviamente sí. Pero, ¿por qué hay huellas de ella? Muy bien, Juan, era de la casa. Es que ella cogió un cuchillo de su casa, ¿cierto? De ahí podemos inferir que para qué utilizó el velón.
De hecho, el mismo Tomás lo mencionó, Esterilizarlo. para esterilizarlo, ¿sí? Porque una de las formas en que se matan las bacterias es por temperatura, por eso el cuerpo le da fiebre cuando uno está enfermo, para tratar de matar la enfermedad. Entonces, esa sería como la explicación. Ya con respecto a que no se le tomaron pruebas toxicológicas, muy bien, eso no está especificado ahí, ¿cierto? Habría que preguntarle, digamos que una de las preguntas debería ser a Roxana, no, a Ana, ¿por qué, mm, por qué hay esa marihuana? Además es bastante, ¿sí? En la casa de ella. ¿Con qué fin? ¿Sí? Dime. Y ahorita que me acordé, y fue una de las cosas que señalé, pues solo en una parte nombraron a esa Roxana. ¿Roxana es Ana o es otra persona agregada? No, Roxana y Ana son la misma persona. Precisamente el ejercicio es ese, que ustedes noten inconsistencias. De hecho, en un caso normal, eso pasa. A veces hay pequeñas incongruencias entre un testimonio y otro. Y a veces eso no quiere decir nada y otras veces sí quiere decir mucho, ¿sí? Ahora, Dana, tú ya me mencionaste las preguntas que harías. Tomás también mencionó algunas. ¿Hay alguien que de pronto haría otra pregunta que creen que ayudaría a esclarecer el caso? Veamos esto. Ana dice que la niña ya estaba ensangrentada, así que preguntaría al detective si no se evidenció sangre fuera del apartamento. Muy bien, esa es una pregunta excelente. ¿Por qué? Si hay sangre afuera del apartamento, eso indicaría que efectivamente cuando la niña ingresó al sitio ya había sangre, ¿cierto? Ya estaba ensangrentada. Pero si no hubiese sangre, se podría pensar que la niña comenzó a sangrar en la casa de Ana, y eso ya tiene otra implicación, ¿sí? Bueno, ya dijimos cuál era la justificación para que de pronto fuera homicidio simple y no homicidio culposo. Ahora, alguien de los que escogió homicidio culposo me quiere decir en qué se basó para decir que es homicidio culposo. Cualquiera de ustedes de los que escogió homicidio culposo me podría decir en qué se basó para decir que es homicidio culposo. Bueno, yo me basé prácticamente en eso, es que si Ana era enfermera, sabía que no se podía retirar una pieza del cuerpo porque esa pieza podía haber estado evitando que si hubiera un desangramiento. Entonces ella al quitar eso, perfectamente podía saber que se iba a desangrar la niña. Bueno, pero de hecho en lo que estás diciendo, si ella tenía ese conocimiento y lo hizo, ahí habría intención de matar. Ahí ya no sería homicidio culposo, ahí ya sería homicidio. Suponiendo que ella lo supiera, ¿cierto? ¿Quién más, ¿quién más tiene, digamos, una justificación de por qué homicidio culposo? Bueno, miren, sí sería aquí la acusación más factible que haría un fiscal sería homicidio culposo, ¿cierto? Es decir, puede que Ana sí haya tenido la intención de ayudar a la niña, ¿sí? Pero el procedimiento que siguió fue inadecuado, ¿sí? Porque normalmente, así usted sea enfermero o médico, lo que sea, lo primero que se debe hacer con un paciente que está herido es dejarlo en el sitio y llamar a urgencias. Lo máximo que podía hacer Ana era tratar de vendar a la víctima. Eso era como lo máximo que podía hacer. Pero incluso moverla, uno no sabe, por ejemplo, si tiene una fractura, entonces se vuelve más grave la fractura.
Lo mismo, si tiene un objeto, no se debe sacar el objeto porque ese objeto puede estar obstruyendo la sangre de tal forma que evite una hemorragia. Entonces, y hay otra cosa. Ana es una estudiante de enfermería, no una enfermera, ¿sí? Y además, un enfermero no es un cirujano, ¿sí? El único que podría o que estaría, digamos, preparado para intervenir dentro del cuerpo humano sería un cirujano, ¿sí? O al menos un médico, titulado ya, ni siquiera un estudiante, un médico. Lo que ella hizo fue completamente inadecuado, pero sí se puede pensar que ella trató de salvar a la niña, pero lo que hizo fue peor, porque si bien digamos que dentro de la praxis y de la asepsia es bueno quitar un objeto que de pronto esté contaminado de dentro del cuerpo para que no haya una infección, eso no se debe hacer a punta de cuchillo, sino que más bien con unas pinzas, por un lado, y eso debe hacerse en un sitio adecuado, no en un apartamento X, ¿sí? Por eso es que ella debió esperar a la ambulancia, de pronto vendar a la niña era lo máximo que podía hacer. Y les voy a contar entonces lo que pasó, ¿cierto? Porque así es como funcionan los juicios, ¿cierto? Hay unos testimonios, unas pruebas. Lo que pasó es lo siguiente. Ahí dice que el edificio está al frente de ¿qué? ¿Una chatarrería? De una ¿Chatarrería? chatarrería, sí. Por la descripción que se hace de la niña, de la víctima, ustedes podrían pensar que ella es ¿qué? Por esa descripción que se hace. Habitante de calle, muy bien. Aunque hoy en día los eufemismos mandan a decir persona en condición de calle, pero bueno. Entonces, es un habitante de calle. Y entonces, ¿qué pasó? Pasa un carro rápido, sí, rápidamente, y impulsa un pedazo de chatarra que se le clava a la niña. ¿En qué lado se le clavó? Izquierdo. Entonces, eso le produce una hemorragia, pero leve, porque el mismo objeto está obstruyendo la salida de la sangre. Entonces, Ana llega de estudiar, la recoge, la lleva a su apartamento. Doña Jesucita le tiene la mala, ¿sí? Odia a Ana. Doña Jesucita es más bien chismosita. Le tiene la mala a Ana, entonces porque Ana escucha música rock y a doña Jesucita no le gusta, ella piensa que lo ve como música satánica. Y digamos que entonces Ana trata de ayudar a la niña, pero lo hace inadecuadamente. Coge un cuchillo de la cocina, lo quema con el velón, por eso olía a pino, no olía a marihuana, sino a pino, ¿sí? O sea que la marihuana es algo muy oloroso. Si Ana hubiese estado, digamos, bajo el efecto de la marihuana, habría ese olor, porque la marihuana tiene esa característica, es muy, digámoslo así, muy bullosa, ¿sí? Se nota de una. Y el detective dijo que olía a pino, no a marihuana. La marihuana es un olor muy característico. Entonces, aunque no se le haya hecho prueba toxicológica, sí se podría presumir que al menos en ese momento no estaba bajo ese influjo, o al menos recientemente no se había quemado marihuana en el sitio. Aunque hay otras formas pues de consumirla, pero es como lo más probable que uno puede hipotetizar. Entonces, doña Jesucita, como ya piensa mal de Ana, ¿sí? Desde el contexto de doña Jesucita, Ana es mala, entonces lo que está haciendo con el cuchillo es matar a la niña y está haciendo un rito satánico porque ella escucha música satánica. Y ese velón es parte del rito para doña Jesucita. Cuando llega el detective detiene a Ana porque ella estaba introduciendo un cuchillo en la víctima, ¿cierto? Es como infraganti. Pero al ver las pruebas, después de las pruebas de ver que, por ejemplo, el pedazo de latón no tiene huellas de nadie, es evidente que el pedazo de latón se introdujo, o que al menos no lo introdujo Ana, o que si lo hubiera introducido, pues lo hubiera introducido con los guantes, pero sería muy raro. Por el contexto de Ana, al pensar que es enfermera, uno podría pensar que antes tiene intención de ayudar a la gente. Ahora, que sea muy inteligente o no, eso ya es discutible, pero
tiene esa intención, entonces sí, sería homicidio culposo, porque ella realizó un procedimiento completamente inadecuado, ¿sí? Eso es lo que pasó, y así son los juicios. Hay unas evidencias, hay unos testimonios, y uno entre todas esas cosas encuentra la verdad. Veo que la mayoría encontró que era homicidio culposo, y efectivamente eso es de lo que se podría acusar. Con respecto a la marihuana, de pronto es bastante, ¿sí? Pero aunque, por ejemplo, ella comercializara marihuana, eso no tiene que ver con este caso, ¿sí? Eso ya sería otra cosa, otro tipo de delito. O si es para el consumo personal, mientras no lo haya hecho en ese momento, no sería un agravante, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo, digamos, se trabaja digamos, en un juicio. Se basa mucho en el lenguaje. Ahí se necesita leer y comprender minuciosamente. Bueno, espero que les haya gustado el ejercicio. Ahora les voy a poner una tareita. Eso sería para la próxima semana, ¿sí? Porque ya mañana van a recibirles la inducción de razonamiento, ¿sí? Entonces les voy a compartir también por el chat un texto para que lo lean. Denme un segundo. Se los voy a compartir por el chat. Denme un segundo. Listo. El documento se llama ¿Quién le teme al lobo feroz? ¿Sí? Entonces la tarea que tienen es leerlo y básicamente sacar conclusiones. A medida que uno lee, uno debe sacar conclusiones. ¿Sí? Y ante todo, lo que les voy a preguntar es, ¿cuál es la intención del autor? O sea, el que escribió ese texto, ¿qué es lo que busca? Esa es la única pregunta que les voy a hacer por ahora de ese texto. Lo voy a mostrar en pantalla. Vamos a ver si me sale. Ay. Eso es de Héctor Abad Faciolince, ¿sí? Y se llama ¿Quién le teme al lobo feroz? La universidad a veces utiliza textos muy actuales, a veces utiliza textos más viejitos, ¿sí? Por ejemplo, este texto es del 2006. Hay que entender también el contexto del 2006, ¿sí? Entonces la idea es que lean el texto, ¿sí? Para la próxima clase y van a responder una única pregunta. ¿Qué intención tenía el autor al escribir ese texto? Esa es la pregunta que van a responder, ¿sí? Sí está claro lo que deben hacer. ¿Ya les apareció en el WhatsApp? ¿Sí lo pueden abrir? ¿Sí les aparece en el WhatsApp? Pero me repito, es que debemos hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la intención del autor al escribir ese texto? ¿Sí? Para dar un ejemplo, mi intención con inventarme ese caso que les compartí ahora era mirar cómo el lenguaje cobra importancia en un contexto cotidiano como el derecho, ¿sí? En un contexto particular, y a utilizarlo para que aprendiéramos a leer minuciosamente.
En este caso, ustedes deben pensar, bueno, el que escribió ese texto, ¿qué era lo que quería? ¿Sí? Ah, no, él quería mostrar tal cosa de tal persona. Él quería criticar, o quería alabar, o quería regañar, o quería burlarse, etc. O sea, ¿cuál es la intención del autor al escribir ese texto? ¿Sí? Listo, entonces si lo pueden ver, esa es la tarea. ¿Sí? Por favor, háganla. ¿Sí? Por ahora es una sola pregunta, porque estamos comenzando, quiero ver cómo les va. Y nos vemos entonces en la próxima clase, que sería, yo voy a tener clase con ustedes los jueves y los viernes, o sea que sería el próximo jueves, ¿sí? Lean ese texto y el próximo jueves nos vemos, Dios mediante, y con la respuesta que ya la tengan. Por ahora todavía no les voy a poner un simulacro, más adelante les empiezo a poner simulacros. Primero quiero aclarar cosas y también como que veamos el primer tema. Los jueves las clases van a ser a las 6 y los viernes van a ser a las 5. Normalmente va a ser de 6 a 8 y media, ¿sí? De 5 a 7, 7 y media, dependiendo de cómo nos rinda. Y trabajo esta clase, yo les dejo tareitas, la idea es que las hagan y las socialicemos. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, entonces espero que les haya agradado la clase, ¿sí? Les deseo una feliz noche. Recuerden que mañana tienen clase a las 5, pero esta vez no va a ser conmigo, sino con la inducción de razonamiento con mi compañero Felipe Muñoz. Él es excelente, de hecho él ha llegado a sacar más de 100 en la prueba de razonamiento porque, como ya les expliqué, no es un promedio simple, sino que es cuánto responda uno por encima del promedio de la gente. ¿Sí? O sea que teóricamente uno puede sacar más de 100, bueno, y de hecho en la práctica. Listo. Les deseo entonces una feliz noche, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien. ¿Sí? Y espero que mañana se conecten, que sería con este mismo link, ¿sí? Mañana a las 5. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Feliz noche.